Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Vamos a hablar de desinformación, de medios, de entornos digitales, de las fake news famosas, es decir, de las mentiras institucionalizadas o no tan institucionalizadas, del efecto que tienen en la política y en la sociedad, de cómo se pueden combatir, si es que se pueden combatir, algunos tienen dudas. Eugenia Milchestein es cientista política, es argentina, cientista política, doctorada en Tecnología y Sociedad de la Universidad de Northwestern, es profesora de la Universidad de San Andrés, está con nosotros y es especialista en estos temas. Muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Si pudiésemos dar una geografía actual de los medios, que es tan cambiante, cómo esto ha evolucionado en los últimos años, es una cosa impresionante. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es la geografía de los medios en estos instantes? Bueno, es una geografía muy polarizada. Antes había pocos canales de televisión, pocas radios, pocos diarios, y ahora hay múltiples espacios de información, de difusión de información. Entonces antes las personas tenían que consumir lo que había. Cuando yo era chica había 4 canales de televisión y ahora cada uno puede elegir qué consume y cada vez más esperamos que los medios a los que accedemos coincidan con nosotros y nos ofendemos si no coinciden con nosotros. O sea, esperamos que nos digan lo que nosotros creemos. Sí. Esto siempre existió, se llama exposición selectiva, ¿no? La idea de apagar la televisión enojado. Yo he visto a mi padre hacer eso, incluso cuando había 4 canales de televisión.
Pero ahora tenemos tantas opciones que ya no hay que apagar la televisión, es solamente cambiar de canal o entrar a otra cuenta de Instagram o ir a un streaming que me dice lo que yo ya pienso. Pero siempre existió. A ver, una de las pretensiones de medios, a mi juicio equivocada, pero que existió fue segmentemos los medios masivos, segmentémoslos para que disparemos a determinados, llamaban ellos, grupos objetivos. Entonces, eso siempre fue una pretensión que ahora se logró. Sí, ahora es mucho más fácil de lograr porque hay mucha más disposición de canales y tenemos mucha más información sobre el público. Yo trabajé de productor de televisión 4 años, entre el 2000 y el 2004. Y nosotros sabíamos cómo le había ido el programa al día siguiente. El rating nos llegaba al día siguiente por fax. Ya existía internet, pero el rating igual llegaba por fax. Ahora los canales de televisión saben en vivo, en directo, minuto a minuto, cómo les está yendo el rating, quién los está mirando, cuándo los están mirando. Lo mismo los diarios. ¿Qué información tenía un secretario de redacción sobre cuántos diarios estaban vendiendo al día siguiente? Y tampoco sabía qué leían. Ahora uno entra a cualquier medio, no sé, el Mercurio o La Nación, y lo primero que ves es cuál es la nota más leída, cuál es la más compartida. Y entonces esa información en tiempo real hace que sea mucho más fácil segmentar y llegar a esos públicos objetivos. Y en televisión ocurre lo siguiente, están en línea, están mirando que lo que está sucediendo, empieza a bajar la audiencia, corten, se acabó la entrevista, tenemos que pasar a otra cosa. O si no, sigan, porque la audiencia está subiendo y sigue preguntando, aunque ya no sepas qué preguntar, ¿no? Aunque ya no haya tema, como la idea de que hay que seguir la entrevista y hay que seguir, y eso hace muy difícil también hacer un programa organizado. Aunque vos tengas una rutina, una escaleta de cómo crees que sea el programa, si un tema funciona, vas a seguir con ese tema y vas a inventar cosas. Y vas permanentemente a estar insistiendo más en lo mismo porque esto da rating. Sí, porque esto da rating. Y hace un tiempo hice una entrevista con un secretario de redacción de un medio online y me dijo, bueno, los muertos siempre venden, así que siempre hay que tener 1 o 2 muertos en el título. En Chile, algunos canales de televisión en la mañana hacen una cosa muy rara, lo cuento. Empiezan a cubrir simples revisiones de la policía de los documentos de los automovilistas, los paran, y si usted tiene el permiso para transitar, en fin. Y empiezan algunos que dan cualquier explicación y esto es una especie de show diario en la mañana, una cosa, creo yo, un poco estúpida, pero es un show barato porque lo están haciendo otros, gratis, y parece que la gente se deleita con ver esta discusión del señor que da explicaciones de por qué anda sin sus documentos. Algo así, ¿no? Sí. Tonto, pero con rating. Y barato. Barato. Y barato. Y también con que la gente se pueda sentir identificada. ¿Quién no lo paró la policía en el auto? ¿Quién no buscó el registro, la patente, el seguro, etcétera? Y entonces está ahí, la gente lo mira, lo van a seguir mostrando. Morirán algunos medios, o sea, de aquí a 5 años, ¿vamos a tener que emitir certificados de defunción? Los especialistas estamos prediciendo el final de los diarios impresos hace 20 años, desde que yo empecé todos estos temas. Y los diarios impresos siguen ahí. Algunos. Así que sí, yo creo que van a morir medios y se van a crear medios nuevos en los próximos 5 años. Es algo que ya está pasando. Antes, para, no sé, montar un canal de televisión, necesitabas una licencia, una antena, equipos carísimos. Y ahora cada vez más hay gente que hace todo un día de programación por YouTube, con una camarita, 2 micrófonos, desde el link de su casa, después tal vez se van a un estudio. En Argentina está pasando mucho eso. Entonces es mucho más barato crear un medio y también es más barato liquidarlo, ¿no? Si no anda. ¿Pero van a desaparecer medios grandes? O se van a fusionar. También. Pero eso desaparecer. Uno o los dos desaparece, sí. Algo va a pasar, ¿no? Algo va a pasar con eso y también lo que se ve cada vez más es una economía, como dicen los americanos, winner take all, ¿no? Como que el ganador se lleva todo. Y entonces es más difícil para los que corren atrás seguir. Por ejemplo, cuando no existían los diarios online, el New York Times competía con todos los diarios locales en cada ciudad. Ahora que existen los medios online, el New York Times tiene 11 millones de suscriptores y hay diarios locales en Estados Unidos que van cerrando porque la gente lee el New York Times en internet antes que leer el diario Wichita Falls, qué sé yo, el diario local. Entonces, lo que permite el entorno digital es que los grandes jugadores lleguen a más gente y a los pequeños jugadores les cueste mucho más competir.
La inversión publicitaria se está yendo a medios digitales en todos los países, es algo impresionante, y los medios digitales en realidad es Google y sus amigos, o sea, Facebook, Instagram, etcétera, YouTube. Sí. Se están quedando sin financiamiento. ¿Existe el peligro de que estos medios, digo el peligro porque ya está pasando, pero que sea aún más masivo, que estos medios sean mantenidos por grandes empresarios, no para hacer negocio, sino para mantener poder? Sí, muchas veces se habla de un triopolio, ¿no? Google, Meta y Amazon como los principales anunciantes o las principales personas que reciben pauta, y entonces eso hace más factible que estos grandes empresarios compren medios. Por ejemplo, Jeff Bezos, que compró el Washington Post, o Elon Musk, que compró X. No están esperando hacer plata con esos medios. En todo caso, es secundario hacer plata con esos medios. Lo que están esperando es tener un lugar donde dar sus opiniones, expresar lo que piensan, afectar la línea editorial. Entonces sí, se ve cada vez más esto. Y además es más barato de mantener. Los medios son más baratos de mantener. ¿Pero qué libertad hay ahí? ¿Hay alguna libertad? Bueno, la libertad de tener un capital y poder hacer lo que quieran con su capital. Después, al mismo tiempo, hay personas que pueden competir creando su propio stream desde su casa o desde su garage, con menos llegada, tal vez, con menos llegada. Pero no es que antes la estructura de los medios estuviera abierta a todo el mundo. Antes, cuando había muy pocos canales de televisión, si alguien tenía una idea para un programa, tenía que ir a hablar con el gerente de programación, convencerlo de que era lo correcto, que alguien invirtiera dinero. Entonces, lo que está cambiando en todo caso son quiénes están en esas barreras de entrada, quiénes son los gatekeepers. Ya, pero Elon Musk es dueño de X. ¿Algún periodista que trabaje en X va a poder hablar contra Musk? No. Si alguien en X habla contra Musk, lo pueden censurar. Es un poder gigantesco, ¿no? Es un poder gigantesco. También es un poder gigantesco el que tenía un gerente de programación hace 25 años en un canal de televisión. O sea que en eso no veo distinto que haya personas que tienen mucho poder. Lo que cambió son quiénes son esas personas. Da la impresión que los medios periodísticos, que son de alto costo, están siendo todos comprados por empresas. Que ya están quedando pocos medios periodísticos en sí. Puramente periodísticos. Así es. En general no dan las cuentas para tener un medio que sea puramente periodístico. Con excepciones, por ejemplo, el New York Times, o sea, que es el diario que más suscriptores tiene en el mundo directamente. Así que tiene sentido que lo vayan comprando empresarios. Pero si pensás en cómo surgieron los diarios a fines del siglo XIX o incluso antes como medios partidarios, tal vez estemos volviendo a eso, a medios que más que buscar la objetividad, que es un invento de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible, a medios que sirven a determinadas ideas de determinadas personas que tienen fondos para sostener esa estructura. Siempre ha sido una utopía, eso porque siempre se dijo, bueno, pero los medios tienen que ser democráticos, todo el mundo ojalá pueda expresarse en el medio. Bueno, pero ahora cada uno puede expresarse con el teléfono y es un transmisor o en forma tan barata instalando una cámara en la casa. ¿Se democratizó el mundo de los medios? Se democratizó la producción y la difusión de información, no necesariamente la llegada, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, transmitirlo desde su casa, su auto. Lo que no tenemos derecho todos y que sería muy difícil lograr es ser escuchados por igual. Entonces, la dificultad para mí es construir una audiencia. Y hay personas que están más capacitadas o tienen más condiciones estructurales para construir esa audiencia y gente que no. Y me parece entonces que la producción de información se democratizó, la llegada al gran público no. Pero es un problema de talento. Y también cierto de talento, recursos. ciertas condiciones, ciertos recursos, un poco de todo, ¿no? Sí. Y son cosas que no dependen, el que tenga talento o no, el que sepa comunicar o no, el que sepa expresarse o no, ya es un asunto que no se puede mejorar. Es nomás. Se puede mejorar a través de la educación y de dar oportunidades, pero sí, hay un límite. Hay gente que es mejor hablando a cámara que otra. Hay gente que ni quiere hablar a cámara. Que se asustan. Que se asustan, que no les interesa o que lo que tienen que contar no es tan interesante. Siempre que aparece un medio nuevo, o sea, el telégrafo, la radio, la televisión, internet, las redes sociales, aparece como una idea utópica.
ahora sí, esto va a ser democrático, vamos a participar todos, todo el mundo va a poder decir lo que quiera. Y después viene como la contracara de eso. Como la antítesis, no, esto es terrible, todavía se concentra más la propiedad y el mundo va a ser cada vez peor y se termina la democracia. Y después nos acostumbramos. Cuando yo era chica se hablaba muy mal de la televisión. A mí me tenía muy limitada la televisión. ¿Qué cosas podía ver? ¿Qué cosas no podía ver? No me dejaban ver telenovelas, porque con el supuesto de que eso me iba a hacer muy mal. Y ahora ya nadie se preocupa por la televisión. No es un tema la televisión. Estamos todos muy preocupados por nuestros hijos y las plataformas de redes sociales. ¿Qué miran? ¿Qué no miran? ¿Qué hay en YouTube? ¿Qué no hay en YouTube? Entonces, yo tiendo a creer que hay como un pánico moral cada vez que aparece un medio nuevo y después nos acostumbramos y hacemos, bueno, es como si siempre hubiera estado. Vamos a hacer un alto, vamos a hablar de mentiras. Volvemos y hablemos de mentiras. Sí. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Estás viendo la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Hace 5 años el mundo cambió. El teletrabajo, las videoconferencias, las reuniones virtuales son parte de nuestra nueva realidad. La virtualización necesita redes con mayor capacidad para transferir datos y las empresas que no se adapten a esta nueva era corren el riesgo de estancarse. Contrata Mundo Empresas, la carretera perfecta para hacer crecer tu negocio. Con una fibra dedicada para que tengas la capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Hay una gran diferencia entre una empresa cualquiera y una hiperempresa con Mundo. Transforma la tuya con Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Conversamos con Eugenia Milchenstein, cientista política, profesora de la Universidad de San Andrés, es doctora en Tecnología y Sociedad en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. Vamos a hablar de mentiras. Siempre ha habido mentiras. Siempre, toda la vida. Es decir, al pobre Nerón le dijeron que había quemado Roma, ni más ni menos. No es verdad, no es cierto. Lo liquidaron, sepultaron su palacio en Roma bajo tierra. Una mentira total, no es cierto. Y hay otras mentiras que han circulado siempre y han quedado ahí y resulta que no lo fueron. O sea, siempre mentimos, siempre hubo mentiras institucionalizadas y siempre mentiras que quedaron en la historia y que se encargaron de escribirle a los enemigos de y quedaron para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre esas mentiras históricas y las mentiras de hoy?
Bueno, una de las cosas que nosotros encontramos preguntándole a los usuarios de los medios, a los ciudadanos, es que los ciudadanos no hacen diferencia. Un entrevistado nos dijo, las noticias falsas son más viejas que el escarapela. Directamente, el escarapela argentino es de 1810, así que imaginen lo vieja que son las noticias falsas. Pero lo que sí cambió ahora para mí es la velocidad con la que se distribuyen. No porque específicamente las noticias falsas se distribuyan con más velocidad, sino porque toda la información circula más rápido. Antes vos tenías un diario a la mañana, algunos programas de televisión al mediodía, a la noche, eso era todo. Ahora hay información, contenido, como dicen, circulando todo el tiempo. En ese contenido que circula todo el tiempo, que va de un teléfono a otro a través de WhatsApp o de una cuenta de Instagram a otra, también hay desinformación o mentiras, noticias falsas. Pero creo que uno de los problemas que tiene el estudio de la desinformación o los esfuerzos de contener la desinformación es suponer que son algo nuevo, que nunca existió. Porque además le dicen a la gente, no creas lo que te llega por las redes sociales, tenés que creer en los medios. Y la gente dice, ¿en los medios? Pero si me están mintiendo desde hace años. ¿Esa es la solución? ¿Creer en los medios? Y entonces me parece que esa manera de intentar corregirlos defendiendo una supuesta autoridad en la que nadie cree, termina chocando con la realidad vivida por los ciudadanos, por lo menos de América Latina. ¿Cómo es posible que haya mentirosos profesionales? Porque alguien se puede equivocar, le dijo Juan González, en realidad se llama Juan Pérez, pues cometió el error, puede ser. Eso a veces ni siquiera es mentira, es un lapsus linguae. Pero están los mentirosos profesionales, señores que hacen una producción para mentir, un trabajo para mentir, y lo hacen permanentemente. ¿Qué es eso? Bueno, están obedeciendo intereses propios o de otros. En la Argentina hay muchos entrevistados para el libro nos dieron esta explicación. Del 76 al 83 hubo una dictadura y los medios mentían todo el tiempo. Y entonces mentían algunos para salvar el pellejo, otros porque les caía bien la dictadura, otros porque no tenían opción. Y entonces yo creo que hay que pensar las mentiras en ese contexto. Alguien que quiere lograr un objetivo, puede ser propio o puede ser de otro, y dice, bueno, el fin justifica los medios. Los partidos políticos, cuando hay campaña, hoy día se pusieron modernos los partidos políticos, entonces usan las redes sociales, tienen un ejército de jóvenes que les ayudan a hacer este tipo de cosas, y mienten muchos de ellos. En el intento de atacar a otros, medias verdades, pequeñas cosas, sacan una declaración de contexto, y digo todos, no, aquí no se salva nadie. ¿Qué es eso? Sí, al mismo tiempo me intriga pensar qué partido político alguna vez no mintió, que en qué campaña se dijo siempre la verdad. No estoy diciendo solo en general, digo en el mundo. Muchas veces los políticos prometen cosas que saben que es imposible lograr. Lo tengo anotado acá como pregunta. ¿Eso también es una fake news? No Claro. es fake news porque no es una noticia falsa, porque es una promesa falsa. Sí. Pero se va a convertir en una noticia falsa al final, ¿no? Claro, y eso también baja la credibilidad de los políticos. No es que la gente no cree en los medios, la gente no cree en las instituciones en general, tampoco cree en el Congreso, no cree en los jueces. Estoy hablando de Argentina, no de Chile. No cree en el presidente, no cree en la policía, no cree en la justicia, no cree en los sindicatos, no cree en los partidos políticos. Los medios de comunicación caen en esa volteada, o sea, no es que son distintos a eso. Y no creen, en el caso específico de Argentina, porque les mintieron durante mucho tiempo, y entonces lo práctico es no creer. En todo caso, si te dicen la verdad te sorprendes, pero no te puedes sorprender de que te mientan. Y porque además tuvieron una performance muy mala. O sea, en Argentina de 1980 a 2020 hubo 215% de inflación anual promedio. Promedio. De 1980 a 2020. Hubo 6 golpes militares de 1930 a 1966. Hubo 5 defaults de la deuda soberana. O sea que, ¿por qué confiarían en instituciones con ese track record? ¿Y los medios? Los medios no crearon el default, los medios no crearon la inflación. ¿Qué pasó con los medios? Muchas veces no reportaron las condiciones en las que se estaba pasando, o decían que estaba todo bien y no estaba todo bien. Y entonces se alinearon con orientaciones políticas porque estaban de acuerdo o porque les parecía que era mejor para el país. No estoy jugando motivaciones. Entonces los entrevistados nos decían que los medios son veletas, ¿viste? Lo que pones arriba de las casas para ver para dónde va el viento y se acomodan a dónde sopla el viento, o que son panqueques que se dan vueltas según. Y estas expresiones que son muy del habla cotidiana en la Argentina, lo que hacen es reflejar que no pueden confiar en los medios porque cambian de opinión.
¿Y cómo se combate todo esto? ¿O no tiene solución? Hay cosas que no tienen solución. ¿Tiene solución? Yo creo que tiene una solución a largo plazo, que es mejorar la performance institucional de las instituciones de gobierno, de los medios, etcétera. Es una solución a muy largo plazo y que requiere de la buena voluntad y el trabajo de un montón de gente. Pero estas son cosas imposibles. Ese remedio no existe. Pongo un ejemplo que está relacionado con los medios y las mentiras, ¿no? Los voceros de gobierno. ¿Uno contrataría como vocero de gobierno una persona que siempre va a decir la verdad como requisito? Sería un suicidio. Naturalmente. Entonces, si los gobiernos, todos, tienen un vocero que va a mentir todos los días, que dice que eso no fue así, que fue una mala interpretación, que cualquier cosa, bueno, los medios van a repetir eso. Sí, los medios van a repetir eso. De todas maneras, a mí algo que me parece interesante es que la mayor parte de las campañas de como alfabetización mediática o de chequeo de datos, que eso también se puso de moda, suponen que la gente no sabe o que se cree cualquier cosa. Y a mí me parece que una de las cosas sobre las que tenemos que construir es todo lo que la gente ya sabe, todo lo que desconfía. En lugar de decirle a las personas, yo te voy a enseñar qué es cierto y qué es falso, qué es verdadero y qué es falso, decirle, mira, yo sé que sos una persona muy inteligente, que vivís en este país hace mucho tiempo y podés reconocer, así que quiero construir sobre eso, en lugar de decirte en quién tenés que confiar. Porque muchas veces se toma una actitud como paternalista, como bueno, acá vengo yo que soy el chequeador de datos a decirte que es cierto y que es falso. Y eso también genera desconfianza. Ya, pero no hay mejor manera de saber si algo es o no es chequeando los datos, ¿no? Si ya se desconfía del chequeo de datos, no queda nada. Sí, bueno, pero en Argentina mucha gente desconfía del chequeo de datos también. O sea, porque desconfían de las noticias falsas y también desconfían de los intentos de corregirlas. Entonces no hay solución. Bueno, una solución, como dije, a largo plazo, difícil, complicada, que tiene que ver con la mejora del rendimiento institucional. Esto tiene que ver con algo más sociológico, y es que no solamente haya desconfianza en las instituciones o en los medios, sino que una desconfianza personal entre las personas. Nosotros preguntamos por eso y no tanto porque la gente tiene experiencia con las personas con las que trabaja y las que conoce. Puede ser que desconfíe de personas en particular, pero no desconfíe en general, porque realmente las personas que trabajan con ellos o sus familias prometen algo, lo cumplen, no mienten consuetudinariamente, etcétera. Así que no necesariamente se traslada a la situación interpersonal, sino que está relegada esa desconfianza a las instituciones que prometen, que cobran impuestos y que después no cumplen. ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial en todo esto? Es una pregunta muy interesante porque todavía no sabemos bien qué papel va a jugar la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Yo tiendo a creer que la inteligencia artificial va a seguir siendo usada con los mismos objetivos con que fueron usadas otras nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué papel va a jugar la inteligencia artificial? Bueno, el que nosotros queremos que juegue, nosotros, los dueños de los medios, y creo que ahí hay que hacerse un poco cargo. Y esto lo digo como profesora en la universidad. Al principio todo era no, que los chicos no usen inteligencia artificial, que es imposible, como querer tapar el sol con las manos. Y empezar a decir, bueno, ¿para qué queremos que usen inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer con esta herramienta nueva? ¿Qué nos conviene hacer con esta herramienta nueva? Ya hay muchas notas en muchos medios que se escriben con inteligencia artificial. Y negar eso me parece necio en algún punto. Entonces me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es pensar, bueno, cómo queremos usar la inteligencia artificial y cómo usan los medios la inteligencia artificial, no porque la gente vaya a crear cualquier cosa que sale por inteligencia artificial, sino para ver cómo podemos usar esta herramienta a nuestro favor. De nuevo, hay que chequear la inteligencia artificial. A propósito de chequeo, ¿hay que chequear todo eso? Bueno, nosotros... ¿O vamos a creer que hay un Dios ahí que nos habla? No, hay que chequear todo, pero ya chequeamos todo, por definición, ya desconfiamos. Como la primera instancia es desconfiar. A ver, solamente decir una cosa. La inteligencia artificial todavía no se ha desarrollado lo suficiente para que dé respuestas que sean correctas. No todas son correctas. No, y también depende mucho de lo que los ingenieros llaman el prompt, ¿no? La propuesta que le haces a la inteligencia artificial para que te conteste. Lo que yo veo trabajando con estudiantes es que cuanto mejores son pidiéndole cosas a la inteligencia artificial, mejor responde la inteligencia artificial. Antes de terminar, rápidamente, porque se nos está yendo el tiempo,
Si usted dirigiera las comunicaciones de un candidato, no lo haría, pero bueno. ¿Qué le recomendaría? Qué pregunta difícil. En principio creo que no me contratarían porque yo le recomendaría decir la verdad. Y creo que ¿Y eso es incompatible con un candidato? Creo que en un contexto en el que todo el mundo miente, es muy difícil ser el único que dice la verdad y poder competir en igualdad de condiciones. Pero yo de todas maneras les recomendaría decir la verdad, como también a mis estudiantes de periodismo les recomiendo publicar la verdad. Entonces... Pero bueno, por eso yo no soy dueña de un medio ni directora de comunicaciones de un candidato. Eugenia, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Eugenia Milchestein, que estuvo aquí en Santiago, invitada también por la Universidad de Chile. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.